Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo enseñanza de nuestro grupo de amistad virtual Hermosa Provincia. Pues sean todos bienvenidos y pues vamos a poner en las manos de Dios esta enseñanza, pues creyendo y reconociendo pues que esta palabra viene de parte de Dios, palabra viva y eficaz, por lo cual te voy a pedir que inclines tu rostro en señal de humillación a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, en esta hora y en este día te doy gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, dedicar este tiempo a ti. Gracias, Padre, porque tu mano poderosa no se ha apartado de nuestras vidas y estás al pendiente de cada uno de nosotros y nuestras familias. Gracias porque a pesar de esta pandemia, Señor, tú nos has librado, Padre, de esta enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pongo en tus manos, Señor, esta enseñanza. Hoy te pido, Padre Celestial, que prepares cada corazón, cada mente, Padre, cada oído espiritual sensible a tu voz, cada ser espiritual sensible a tu presencia, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra no regresa vacía, mas da fruto al 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, después de poner en las manos de nuestro Padre Celestial esta enseñanza, pues vamos a declarar nuestros 3 propósitos de nuestro grupo de amistad. Y el primero es crecer en relación con Dios. El segundo es crecer los unos con los otros. Y el tercero, crecer en número y multiplicarlo. Es aquí la importancia de llevar el evangelio o de hablar y dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, pues sin más preámbulo vamos a pasar a nuestra enseñanza, la cual lleva por nombre Rompiendo las cadenas del diablo, parte 2. Y el texto base es Efesios 6, del versículo 10 al 20. Y la palabra de Dios en este día dice así, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Toda la armadura de Dios. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición y poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse de todo eso. Levanten el escudo de la fe para tener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes, dice la palabra de Dios. Y oren también por mí, dice Pablo. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su ministerio. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Pues la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Bueno, pues Pablo presenta a la iglesia como un guerrero preparado y alistado para la batalla. Pues recordemos que dice la palabra que Pablo estaba encadenado, pues tal vez representa así o compara, porque pues día tras día Pablo estaba en prisión y se hallaba encadenado junto con un soldado romano que estaba atado pues de muñeca a muñeca. Así que pues Pablo pues día tras día era lo que veía, pues el atavío, la armadura de aquel soldado romano. Es por eso que pues Pablo hace esta comparación
Pablo trata de animar y fortalecer y motivar al creyente, a los creyentes de la iglesia, y lo hace empleando una terminología militar bélica, la cual era típica de un soldado armado de aquella época. Pues Pablo va más allá y nos alienta a estar preparados como para una batalla, para una guerra. El propósito de Pablo es prevenirnos de la hostilidad de nuestros adversarios, por lo cual les dice la palabra, pues que no son seres humanos, o sea, no es carne, no es sangre, o sea, no estamos peleando con el hijo, el esposo, la esposa, el vecino, no, o sea, sabemos que nuestra guerra es espiritual, y pues nos enseña Pablo cómo vencer, o sea, cómo debe de ser nuestra postura ante estos ataques espirituales, pues que dice Pablo que pues nos pongamos la armadura de Dios. Bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el enemigo? ¿Por qué el diablo pues lucha con tanto ahínco contra nosotros? O sea, ¿por qué nos quiere destruir? Bueno, el enemigo sabe que la iglesia de Dios pues va a usar a la iglesia pues en este mundo para acabar con sus obras maléficas. Nos usa para poner fin al dominio sobre muchas personas, para liberarlas de su poder y que puedan ser salvas en esta última hora de la iglesia. O sea, pues el Señor va a usar a quien, a su iglesia, a su cuerpo, que somos pues todos los que hemos recibido de Jesucristo, va a usar pues para arrebatarle esas almas pues en el nombre de Jesús al enemigo, y pues para ponerla para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Pues por tal razón el enemigo hace todo lo que está a su alcance para pues ahora sí neutralizarlos y destruirnos. Pero pues hoy te quiero decir que contamos con el poder y autoridad espiritual que pues el Señor Jesús nos ha dado. O sea, dice la palabra que nos ha sentado en lugares celestiales. O sea, no quiere decir que pues nos va a sentar, sino que nos ha sentado. O sea, dice Efesios 2:6, pues no nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Recuerda que Pablo dice que estamos juntamente crucificados y hemos resucitado con Cristo. Entonces, estamos juntamente. Entonces, sabemos que si a Cristo los han sentado el Padre en el lugar celestial, pues también a nosotros, pero aquí en el mundo, ¿para qué? Para nosotros poder hacer su obra. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Juan 3:8 que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Pues nosotros sabemos pues que el enemigo también está trabajando, o sea, es un adversario pues que no lo podemos tachar de flojo, sino que está trabajando. Dice la palabra que anda como león rugiente, pues viendo a ver a quién se devora, o sea, quién de la iglesia de Cristo se duerme para poder él devorárselo. Entonces pues tenemos que estar ahora sí pues velando, dice la palabra, velar, porque pues no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces tenemos que estar velando, que estar perseverante, que estar haciendo ahora sí la obra, o sea, llevando el evangelio a quien no conoce, porque pues en realidad no sabemos cuándo nosotros vayamos a partir o cuándo el enemigo nos va a hacer que tropecemos y caigamos, ¿verdad? Pues entonces tenemos que estar, o sea, prestos para la batalla, prestos para la guerra. Bueno, nuestra capacidad para reprender al diablo y usar la autoridad espiritual es nuestra posición y relación con Dios. O sea, es esa comunión, o sea, esa oración, esa lectura de la palabra, el estar tú al servicio, por así, al servicio del Señor. O sea, es lo que te va a dar pues que el Señor delegue en ti ese poder y autoridad y respaldo, esa doble unción para que pues tú puedas vencer al adversario. Entonces pues la iglesia sería completamente ineficaz en su campaña de expandir el reino de Dios en este mundo, teniendo una posición pues tan fuerte como lo son los huestes espirituales de maldad, sin estar investidos del poder y de la autoridad de Jesucristo. Es como un ejemplo, como que nosotros quisiéramos ir a parar el tránsito en un crucero. Si nosotros no portamos el uniforme pues que llevan los oficiales de tránsito, pues yo creo que pues esto va a ser
Bueno, pues yo creo que esto va a ser imposible, ¿verdad? Pues yo creo que nadie nos va a respetar, nadie va a creer que nosotros tenemos una autoridad que nos está dando lo que es el uniforme. Pues así mismo, pues si nosotros, o sea, no tenemos esa relación, esa intimidad, pues esa conexión con nuestro Señor Jesucristo, pues no podemos nosotros ahora sí reprender al enemigo o tener esa batalla con el enemigo. ¿Por qué? Porque pues nosotros no estamos o sea, que nos ha revestido el Señor de Cristo, pues para poder nosotros, pues ahora sí parar las obras del enemigo. En Lucas 9:1 nos dice que cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar las enfermedades. En el versículo 2 dice, y los mandó a llevar las buenas nuevas y sanar los enfermos. Por ello Cristo, antes de enviar a sus discípulos a predicar, Él les dio poder. Ya lo vimos en Lucas 9:1. Los invistió de autoridad, o sea, delegó en ellos la autoridad y el poder y el respaldo para que los discípulos pues pudieran imponer manos y sanar enfermos y expulsar demonios y pues predicar las buenas nuevas a quien no conocía. Dios nos ha dado todo lo necesario para ser calificados para la obra que pues Él nos encomendó. Nos dio poder para hacer milagros y predicar, y nos dio autoridad sobre toda la fuerza del enemigo. O sea, nosotros tenemos la autoridad, pero siempre y cuando pues nosotros estemos en una conexión genuina con nuestro Padre Celestial. Hoy te quiero decir la definición de poder, pues es la capacidad de hacer algo, y la autoridad es el derecho para hacerlo. O sea, el Señor te está capacitando para que tú hagas pues estas obras que el Señor de antemano pues ya había preparado para que tú las hicieras. Y el derecho, pues tienes un derecho porque el Señor te lo ha delegado para que tú hagas e impongas manos, expulses demonios y impongas manos para que los enfermos sean sanados. Y no por nosotros, no por ti, no por mí, sino porque Él por medio de cada uno de nosotros es el que va a hacer la obra, no nosotros. Acuérdate que nosotros nomás somos vasos, somos vasijas de barro que el Señor pues le va a placer utilizar. Bueno, vamos a ver ahora liberando el poder de Dios, o sea, cómo lo podemos liberar. En cierta ocasión Jesús advirtió de este asunto a sus discípulos. En Lucas 10 del 18 al 19 nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo muy explícitamente, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero de inmediato Él agregó una poderosa promesa. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará, dijo el Señor Jesús. Jesús dice que contemplaba cómo caía Satanás. Pues claro que cuando nosotros oímos esto, lo conectamos cuando fue expulsado del cielo en su rebelión. Pero pues el sentido del texto es otro. Jesús les decía a sus discípulos, cuando ustedes expulsaban los demonios, cuando ustedes predicaban el evangelio, cuando oraban por los enfermos, yo miraba cómo Satanás era humillado y avergonzado, porque ustedes usaban mi poder, dice el Señor Jesús. En Marcos 16, del 17 al 18, el Señor Jesús nos dice a cada uno de nosotros, al igual que a sus discípulos presenciales, los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará, dice el Señor Jesús. Además pondrán las manos sobre los enfermos y pues los sanarán. Bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues el Señor le ha placido usar a su iglesia pues para hacer estas cosas mayores que dice su palabra que vamos a hacer en su nombre. Dice la palabra que dice el Señor Jesús, van a hacer estas cosas que hay yo y cosas mayores en mi nombre. Bueno, y estas cosas pues son las que nosotros tenemos que aprender pues a hacer, pero pues con la autoridad y el poder que pues el Señor Jesucristo nos otorga. Pues el propósito de este poder delegado pues es aplastar a Satanás, o sea, aplastar toda obra del enemigo, toda semilla que el enemigo haya plantado pues en la creación de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces ese es el propósito. En Efesios 1:19 nos dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros,
los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, o sea, les dio ese poder a los apóstoles, pero nosotros hemos creído en Jesucristo y pues también ese mismo poder, ese gran poder, pues se nos ha otorgado también a nosotros que somos su iglesia. Bueno, pues qué inmenso poder espiritual hemos recibido del Señor para derrotar por medio de Él, pues toda fuerza del enemigo. La iglesia de Jesucristo, habremos de continuar el ministerio que Jesús comenzó cuando estuvo aquí en la tierra. O sea, pues esa es la gran comisión, o sea, seguir la obra del Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. O sea, nosotros como iglesia, pues es nuestro llamado. Es por lo cual el Señor nos llamó a nosotros para seguir nosotros, ahora sí, sembrando la semilla del evangelio en aquellos que no conocen. O sea, dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? De cómo nos ha dado salvación, de cómo nos ha dado vida en abundancia, de cómo ha hecho milagros y prodigios en nuestras vidas. Entonces de eso tenemos que ser testigos nosotros, dice su palabra. Pues Jesús te dice hoy, ahora te envío de la misma manera que el Padre me envió a mí. Porque recuerda que el Señor Jesucristo dice en su palabra que el Padre pues lo envió pues a salvarnos, ¿verdad? O sea, a ser salvos, pero no nomás unos cuantos, sino todo. Por lo que corresponde a cada uno de nosotros es caminar en esa verdad. Y pues, ¿cuál es la verdad? Pues Jesucristo, ¿verdad? Viste su palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que pues nadie va al Padre si no es por medio de Él. Así que pues Él es la verdad, Él es el que tenemos que aceptar, es el que tenemos que seguir, es el que tenemos, pues, es nuestra, pues, ¿cómo te quiero decir? Es el que tenemos que, pues, imitar nosotros como el cuerpo de Cristo, o sea, hacer lo que Él hacía cuando anduvo aquí en la tierra. Bueno, cerremos toda brecha, o sea, tenemos que cerrar toda brecha, o sea, toda puerta, toda ventanita, todo lo que haga que el enemigo pueda entrar a nuestras vidas, que el enemigo pueda entrar a nuestro hogar, a nuestras familias. O sea, tenemos que cerrar todo, o sea, todo, no dejar ni algún hoyito, algún agujerito abierto para que el enemigo pueda entrar, nada. O sea, nada de darle la oportunidad, pues, de entrar en nuestras vidas. En Eclesiastés 10:8 nos dice la palabra de Dios: el que hiciera hoyo caerá en él, y al que aportillara vallado le morderá la serpiente. Aquí tenemos una analogía directa y simple que nos muestra que la serpiente antigua, el diablo, no dejará pasar ninguna oportunidad que nosotros le demos, no desaprovechará cualquier brecha o puerta abierta en nosotros. O sea, si nosotros empezamos a abrir puertas, pues ahí va a estar el enemigo, porque recuerda que el enemigo pues no duerme, él está como león rugiente, viendo a ver qué pedacito de puerta dejas abierto o ventana o cuál brecha abres para que él pueda entrar y pues haga de las suyas. Entonces pues no debemos de darle esa oportunidad. Muchos cristianos abren una gran brecha cuando descuidan su vida espiritual, porque pues aquí también habemos hermanos que pues nos desviamos, habemos hermanos que pues abrimos puertas aún estando en Cristo. Y pues aguas, ahí es cuando el enemigo pues entra a tu vida y pues hace destrozo y medio. O sea, a él no creas que va con el tiento, o no creas que él va, no va a decir, pobrecito, no, a este no lo voy a hacer nada. No, él viene, dice la palabra, a destruir, a matar, a robar, a mentir, a todo viene el enemigo con tal de destruir la iglesia de Cristo. Acuérdate que somos los que nosotros estamos en el ojo del enemigo, o sea que él nos está viendo porque nos quiere destruir. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos la obra de Jesucristo. Entonces pues tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros leemos. ¿Por qué? Porque por ahí puede entrar el enemigo. Si nosotros no cerramos todas las brechas con arrepentimiento y confesión a Dios, pues de qué, de nuestros pecados, de lo que a lo mejor hemos hecho mal, o con lo que hemos ofendido a Dios, o a nuestros, a lo mejor nuestra familia, a lo mejor a nuestros hermanos. Pues acuérdate que pues
si no pedimos perdón, pues el Señor no nos va a perdonar. O sea, tenemos que estar a cuentas con el Señor. O sea, sabemos que no somos perfectos, que somos imperfectos, el Señor lo sabe, pero pues también no por eso, pues vamos, no, o sea, como nos vamos a empezar nosotros, pues a pecar, que al cabo Dios me perdona, no, o sea, debemos de también nosotros, pues ser prudentes en caminar conforme a la voluntad y la palabra de Dios para pues nosotros no caer, porque dice la palabra de Dios que pues el Señor no va a permitir que nuestro pie resbale, ¿verdad? Pues siempre y cuando también nosotros estemos pues conectados con una comunión genuina con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Para que Él pueda pues estar al pendiente pues de nosotros, para que Él esté al pendiente de lo que les busca. Entonces, en primera de Pedro 5:8 nos dice la palabra de Dios, ser sobrios y vigilantes, porque el diablo anda alrededor como león, buscando una abertura en nuestra vida, pues para atacarnos, ¿verdad? Entonces, parafraseando, o sea, sabemos que el enemigo, pues ahí anda rondándonos, pues para que, a ver cuándo caemos o cuándo abrimos la brecha, la puerta o la ventana, pues para, vámonos, meterse. Entonces, pues debemos de tener cuidado y pues entre más cerca de Dios, pues más lejos del diablo, ¿verdad? Entre más estemos cerca, entre más estemos leyendo su palabra, orando, ayunando, y que estemos en relación con nuestro Padre, pues vamos a estar más alejados, pues del enemigo. Bueno, ahora, si usas el poder y la autoridad de Dios, por igual buscará arruinarnos porque eres la iglesia de Cristo y un potencial peligroso para el enemigo. O sea, independientemente si usas o no el poder o la autoridad de Dios, pues el enemigo de todos modos va a ir tras de ti. O sea, el enemigo pues está acechando a la iglesia de Cristo. O sea, quiere destruir la iglesia. ¿A quién va a destruir para que no lleve las buenas nuevas? Pues a su iglesia. A su iglesia es la que quiere neutralizar, es la que quiere acabar. ¿Para qué? Pues para que no estén en peligro los que él ya tiene sometidos, para que no estén en peligro aquellos que ya tienen encadenados, aquellos que ya los tiene cegados. Entonces somos un peligro para el enemigo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios nos va a usar y pues va a hacer grandes cosas pues en su creación, ¿verdad? Entonces pues uses o no uses ese poder que el Señor ha delegado y la autoridad que ha delegado en ti, pues el enemigo de todos modos te va a meter zancadilla pues para sacarte de la jugada. Pues ahora bien, si sabemos que el enemigo no descansará contra nosotros, pues mejor que nos encuentre empoderados. La responsabilidad es esencial para cerrar las brechas, o sea, pues tenemos que ser responsables, ¿verdad? Que tenemos que ser prudentes nosotros y guiarnos pues conforme a la palabra. En la palabra de Dios viene cómo guiarte, viene de todo en la palabra de Dios, o sea, tenemos que estarla leyendo pues a diario, ¿verdad? O sea, estar llenándonos pues ahora sí de lo que el Señor quiere que hagamos de nuestra vida para Él. Y bueno, pues ya para terminar, pues en estas 2 lecciones sobre la guerra espiritual hemos hablado sobre la manera en que el enemigo opera en el mundo. O sea, ya sabemos que pues todo ataque pues viene de parte del enemigo. O sea, que usa, claro, a las personas que a lo mejor te molestan, a lo mejor que te maltratan, a lo mejor que te humillan. Sabemos que todo viene de parte del enemigo. Claro, usa personas, claro que sí las usa, pero sabemos que pues nuestra guerra no es contra sangre ni carne, así que pues no debemos pues tomar rencor contra o odio contra aquellas personas pues que a veces pues nos hacen mal. Pues más bien tenemos que orar por esas almas pues para que conozcan de nuestro Señor Jesucristo y pues por medio de reconocerlo y aceptarlo como su Señor y Salvador, pues ellos también sean salvos y pues gocen de esta vida en abundancia que estamos gozando nosotros y de estas bendiciones. Bueno, por igual sobre la urgente necesidad que tenemos los creyentes en Cristo Jesús de despertar del sueño espiritual y andar en santidad para poder vencer las fuerzas del enemigo, pues acuérdate que dice la palabra, pues que la iglesia duerme, a veces estamos afanados nuestra mirada está puesta pues en las cosas del mundo. Entonces pues nosotros debemos ya de despertar y pues de estar en santidad. Pero ¿qué es santidad? Pues estar apartados para el Señor, o sea, no ir
pues con la corriente de este mundo. O sea, no quiere el Señor que nosotros practiquemos por lo que este mundo practica. O sea, que este mundo no impacte en nosotros, sino nosotros impactar en este mundo. Hoy es preciso que tú reconozcas que aunque ser creyente es una cosa maravillosa, es necesario crecer y caminar con Jesús. También, pues también es importante, pues, que nuestra vida espiritual vaya creciendo, o sea, vayamos creciendo, pues, con esta relación en nuestro Señor Jesús, pues, para poder caminar con Él, o sea, caminar, pues, ahora sí, de la mano con Él, y pues solo podemos lograrlo, pues, leyendo su palabra, pues, viendo leyendo lo que Él, cuál es su voluntad, y su voluntad, pues, sabemos que está plasmada, pues, en la palabra de Dios. Pues puedes tener un diálogo en oración con nuestro Señor, y pues yo te aseguro que Él te va a escuchar y te va a responder por medio de la palabra. Bueno, pues hoy te hago una pregunta. ¿Estás tú dispuesto a hacer un compromiso serio con Cristo para que Él pueda usarnos para deshacer las obras del enemigo? Pues hoy te lo dejo de tarea. Hoy te dejo de tarea esta pregunta, si estás dispuesto a hacer esa vasija, ese barro vasija de barro que el Señor va a utilizar para deshacer toda obra del enemigo. Y bueno, mis amados hermanos, pues esto es todo de nuestra lección, y pues esperando y creyendo que pues esta lección haya caído como lluvia, como un torrente en el desierto, ¿verdad? Y bueno, pues si tienes alguna necesidad de oración, pues mándanos un mensajito y vamos a estar poniendo en las manos de nuestro Padre Celestial, pues tus peticiones. Y bueno, hermano, fue un gusto y un placer. Y pues hasta la próxima. Recuerda, Dios con nosotros.